Napoleón Bonaparte, el genio militar y político que mediante su poder y maniobras transformó Europa y los territorios circunstantes a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es una de las figuras históricas más notables de la historia de la civilización occidental. Saltó a la fama durante la Revolución Francesa y posteriormente desempeñó un papel decisivo en la abolición de la monarquía francesa y su sustitución por la Convención Nacional Republicana. En medio del dominio continuo en toda Europa, como líder del ejército francés, Napoleón finalmente estableció el Imperio francés y se convirtió en emperador Napoleón el 2 de diciembre de 1804. Como suele decirse, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y a lo largo de la historia los líderes supremos han llegado una y otra vez a la conclusión de que la mayor responsabilidad es consolidar el poder en forma de dinastía. Así que habiendo conquistado todo lo que tenía por delante Napoleón, que no tenía hijos, ahora se centró en la cuestión de un sucesor para poder continuar con su legado, y demostró estar dispuesto a mejorar su vida personal para asegurarse de que así fuera. Pero la vida de su hijo François Charles Joseph Bonaparte, conocido por sus partidarios como Napoleón II, fue en última instancia tan turbulenta su vida como trágica y corta. De hecho, el niño fue separado de su padre cuando aún era un bebé y pereció a la edad de 21 años, antes de que tuviera la oportunidad de desarrollar su potencial y demostrarle al mundo que podía continuar con el legado de su padre. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, ese es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Algunos creen que se puede ser un amante y un conquistador al mismo tiempo, pero la verdad es que Napoleón Bonaparte era ambas cosas. Su primer matrimonio fue con una mujer llamada Josefina, a la que algunos historiadores consideran como el gran amor de su vida. Josefina era una muchacha de una familia rica caribeña, propietaria de plantaciones de azúcar, que atravesó tiempos difíciles después de que los huracanes destruyeran muchas de las cosechas. Ya estaba casada y tenía 2 hijos antes de comenzar una relación amorosa y apasionada con Bonaparte en el año 1795. Él se convirtió en un segundo marido para ella. A pesar de los rumores de que Josefina había cometido adulterio, se convirtió en emperatriz tras la consagración de Bonaparte en el año 1804. Bonaparte tenía sus propios asuntos e incluso tuvo hijos con sus amantes. Sin embargo, necesitaba un hijo legítimo para continuar estableciendo esa dinastía que gobernara Francia. Y con Josefina aparentemente no podía tener hijos, porque ella ya era una mujer de más de 40 y no podía. Finalmente tomó como segunda esposa a la emperatriz María Luisa de Autriche, cuyo padre era el emperador Francisco I de Austria y cuya tía era María Antonieta. François Charles Joseph Bonaparte nacería un 20 de marzo de 1811 en París, como primer hijo del emperador Napoleón I de Francia y de la emperatriz de los franceses María Luisa, como símbolo del enorme poder de la familia. El niño recibió el título de rey de Roma, un diminutivo del título de rey de Italia de su padre, gran parte de la cual había conquistado en 1799. Puede parecer que en esta coyuntura el emperador Napoleón lo tenía todo, pero de hecho, aunque el emperador creía que finalmente había asegurado su dinastía, las cosas estaban empezando a desmoronarse. Un año después de su nacimiento, Francia intentó una desastrosa invasión a Rusia, lo que condujo a la guerra de la Sexta Coalición, cuando una alianza de potencias europeas aplastó a Napoleón y lo obligó a exiliarse.
Su abdicación se produjo en 1814 y aunque el emperador caído intentó asegurar la sucesión de su hijo, sus vencedores se negaron. Con el imperio de Bonaparte en desorden, prácticamente resquebrajado, María Luisa huyó de Francia a su país natal, Austria, llevándose a su pequeño hijo con ella. Allí el joven Bonaparte, Napoleoncito, se hizo conocido con el nombre de alemán de Franz y encontró un nuevo hogar en la corte del emperador austríaco Francisco I. Tras la derrota del emperador Napoleón, se pidió que su hijo permaneciera en Francia como líder simbólico de la resistencia. Ya saben, los franceses. Si bien María Luisa rechazó esta idea, es cierto que el niño seguía siendo una especie de amenaza a los ojos de muchos de los enemigos de Napoleón en Europa, o sea, las potencias, quienes se preguntaban si eventualmente regresaría para reclamar el trono Napoleón, que se le había negado. Si bien los partidarios de Napoleón se referían a él como Napoleoncito II, su conexión con su padre se volvió más distante durante sus años en la corte austriaca, donde a través de las conexiones de su madre llegó a recibir el título de duque de Reichstadt. El joven Bonaparte tenía solo 3 añitos, la última vez que vio a su padre a esa edad, porque Napoleón nunca estaba quieto, siempre intentando, obsesionado con el poder y otra vez regresar a la grandeza y llevar a Francia a lo más alto. Organizó una pequeña revuelta junto a muchos hombres y creó un breve resurgimiento del ejército francés imperial. A eso se lo llamó los 100 días. Finalmente fue derrotado aquel ejército en Waterloo y obligado a exiliarse permanentemente en la isla de Santa Elena. Aunque Franz, el duque del Reichstag, también conocido como Napoleón II, estaba efectivamente protegido de tener capacidad política, su biógrafo afirma que el espectro de su padre comenzó a crecer dentro de él a medida que avanzaba hacia la edad adulta. Específicamente, incubó en él un ardiente deseo de seguir los pasos de su padre y unirse al ejército, mostrando un amor por los uniformes y los ejércitos militares. Pronto se convirtió en sargento del ejército austriaco. Pero el joven Bonaparte no tuvo la oportunidad de conquistar el mundo como lo había hecho su padre. El 22 de julio de 1832, el duque perecía de tuberculosis con tan solo 21 años. El único hijo que tuvo Napoleón. Se cuenta que cuando estaba en su lecho, hizo una observación a los que estaban alrededor diciendo: mi nacimiento y mi perecimiento, esa es mi historia. Literalmente dando a entender que no hizo otra cosa sino nacer y partir. Quizá lamentándose de ello, quizá era el destino. Pero la prematura partida de Napoleón II no marcó el fin de los Bonaparte, porque de hecho hubo un Napoleón III, un payaso, el sobrino de Napoleón, que lo colocaron como gobernador y emperador de Francia entre el 1852 a 1870. Pero como militar era un desastre, porque se la pasaba en los burdeles de toda Francia. Tenía 3 amantes a las cuales las mantenía, sin contar el número infinito de chicas de la calle que metía a su alcoba. El mismo pueblo francés lo derrocó porque era un mediocre como militar. Y su único hijo perecía en una guerra loca contra los zulúes en África. Y ese sería el fin de los Napoleones. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.